Entonces, déjenme irme a la diapositiva para que veamos el inicio. Muy bien. Pues entonces, vamos a recapitular también de lo que se platicó el domingo. Esta vez voy a comenzar desde el último texto que tengo para ir hacia el principio y de manera que podamos concluir esta idea. Recuerden que entonces en esta presentación expongo ante ustedes que consideren la siguiente hipótesis o idea. Son dos. Una, el por qué nuestro Señor no nos enseña a través de ángeles o a través de más profetas, como se hacía en la antigüedad. Entonces, aquí yo expongo ante ustedes esta propuesta que creo que en algún momento cuando Jesús interactuó con este doctor de la ley, creo que ahí Jesucristo nos está explicando por qué hoy se nos explica de esa manera, ¿sí? Es decir, que nosotros ahora tenemos que hacer la labor de leer, ¿sí? Es una labor de, bueno, primero alguien escribe, ¿sí? Hay una persona que escribió. Y pues, como decía yo el domingo, no tengo ninguna prueba, ¿verdad?, de quién fue la mano que originalmente escribió cada uno de los libros de la Biblia. Y conocemos que hay por ejemplo, lo que se refiere al Nuevo Testamento, al Viejo Testamento, que los copistas o las personas que hacían la labor de copiar un libro, porque recuerden que antes de que existiera la imprenta, todos los libros se copiaban manualmente, y ya sea que fueran en hojas de, perdón, en rollos, ya sea de pergamino, que viene de una planta que crece en el río Nilo, si no mal me equivoco, o del cuero de los animales. Me imagino que es del borrego, no sé si también del cerdo o de la vaca. De ahí sale el famoso pergamino, ¿sí? En piedra, ¿no? También, indudablemente, igual, sí, Gloria, claro que sí. Algunas civilizaciones escribían en barro y ahí luego se solidificaba, ¿verdad? O tallado en la piedra. Pero el punto está que alguien tiene que escribir. Alguien escribe, después alguien lee o redacta, sí, lee lo que está escrito, y después hacemos una labor de interpretación. Eso es indudable, que se tiene que hacer una labor de interpretación. Y por último sería el actuar, ¿no? Que tú, ya una vez que leíste, interpretaste, pues actúas, ¿no? Ahora, es muy importante considerar, ¿verdad?, que estos actos, se supone que debe de haber buena voluntad en todos ellos, ¿sí? O sea, debe de haber buena voluntad en todos estos actos, en cada uno de los pasos, ¿no? En teoría, porque si hay buena voluntad, pues entonces cada uno de ellos va a estar bien ejecutado, ¿sí? Pero cuando en alguno de ellos no hay buena voluntad, o sea, no hay buenas intenciones, pues entonces el proceso se altera. Y claro, aquí digamos que pues todavía no hay, digamos, un castigo, ¿verdad? Pero eventualmente, pues nosotros reconocemos que tendremos que dar cuentas por lo que explicamos, ¿sí? Cada uno de nosotros. Creo que nos queda claro, me queda claro que no, a mí no me corresponde calificar o descalificar propiamente lo que el resto de las organizaciones religiosas dicen o dejan de hacer, pero me debo de enfocar en lo que yo sí explico, ¿no? Cuando yo escribo algo, cuando yo leo los textos de la Biblia, cuando yo ante ustedes los trato de interpretar, ¿sí? Yo tengo que hacer juicio de mí mismo, de que lo hago con la mejor intención. No lo hago con la intención ni de gobernarlos a ustedes, ni de sacar algún provecho, o de convencerlos de que me obedezcan o se sujeten a mí, ¿sí? Y creo que eso es una labor que hacemos todos, cada uno de ustedes, al menos en esta congregación. Entonces, pero indudablemente, pues daremos cuentas, ¿no? Si alguien dirá si nos equivocamos o no nos equivocamos en la forma en que interpretamos los escritos de la Biblia, pues sabemos que tendremos que dar cuentas, y creo que nos hacemos responsables, ¿no? Esa es la labor. Bueno, entonces, este texto creo que no lo leímos el domingo, pero vamos a leerlo. Es Santiago 1, del 22 al 25. Santiago 1,
del 22 al 25. Y a ver, le pedimos a nuestra hermana Gloria, si lo tiene ahí, para que nos lo lea. Santiago 1, del 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados o vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Gracias. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, el apóstol Santiago nos hace esta gran recomendación. Y fíjense que estas son las recomendaciones que, en mi opinión, mis hermanos, son precisamente, ¿se acuerdan que leímos otro texto que decía, que dice uno de los apóstoles, que dice, Dios, me sorprende que tú hayas escondido esta sabiduría de los sabios, ¿sí? La escondiste de los que se creían muy sabios y la tienes aquí como oculta, ¿verdad? Y precisamente es, creo yo, que algunas personas menosprecian estas recomendaciones tan sencillas que parecerían insignificantes, pero que sí, creo yo, si las leemos con detalle, nos damos cuenta que si más personas hiciésemos esto todos los días, nos ahorraríamos un sinfín de problemas que la sociedad y el mundo padecen y que no vienen de parte de Dios, tampoco vienen de parte del cielo. Y cuando la gente pregunta, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué existe el mal? Pues porque nosotros hacemos bien las cosas, porque nosotros las hacemos chuecas. Y aquí está bien claro, dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Aquí estamos poniendo, si es importante que alguien redacte bien las cosas, si alguien redacta bien una ley, una regla, ¿sí? Obviamente después alguien tiene que leerla, pero si solamente la leí, aunque la interprete, pero si no hago la parte de actuar, vean aquí cómo se ve en la imagen, ¿verdad? La última parte que dice, actuar y hacer, ¿verdad? Obviamente yo hago en concordancia con lo que está escrito, con lo que leí y con lo que interpreté. Entonces aquí dice el apóstol, si no haces, ¿de qué sirve que lo hayas leído? ¿O de qué sirve que lo hayan redactado bien? Si nada más te vas a quedar ahí, ¿no? Y pone un ejemplo de alguien como si ustedes, mis hermanos, ustedes cuántas veces digamos que nos vemos al espejo en las mañanas, ¿no? Me imagino, pues yo más o menos sí veo para, antes de salir, pues yo como voy a ver a mis alumnos, ¿verdad? Pues quiero ver qué van a ver, ¿no? No vaya a ser que vaya con los cabellos todos chuecos, ¿no? Pues me veo en el espejo, pero cuando me voy del espejo, no se me olvida quién soy. O díganme ustedes si a ustedes sí les pasa eso. Es como, ay, porque es lo que está diciendo hoy el apóstol Santiago. La persona que lee una ley, por ejemplo, o que lee lo que tenga que leer, pero luego no hace nada en correspondencia a eso que leyó, es como si tú te vieras al espejo y mientras te veas en el reflejo, este es Saúl. Y en cuanto yo me voy del espejo, ya no sé quién soy yo. Ya se me olvidó. ¿Sí? O sea, como que, necesito verme en el reflejo para saber que yo soy Saúl Andrade. Y cuando me quito del reflejo, cuando ya no me estoy viendo, ay, ¿quién soy yo? Ya no sé quién soy. ¿Sí? O sea, esa imagen que nos pone así el apóstol Santiago es como decir, pues es como un, no sé cómo decirlo, como un absurdo, como una pérdida de tiempo, ¿sí? Que nada más la lean. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Cuando les pregunten, ¿por qué hay mal en el mundo? Pues porque mucha gente lee muchas leyes, lee muchas filosofías, pero no las ejecutan, no las hacemos, ¿sí?
no las llevamos por obra. Y entonces, bueno, si ya hubo alguien que posiblemente redactó bien, ¿no? Le hizo lo mejor que pudo para redactar. Después, pues bueno, tú ya lo leíste, ya te dice tiempo de leerlo, ya hubo alguien que lo interpretó, suponiendo que todos lo hicieran bien, pero si ahí te quedas, entonces no funciona, porque el hecho de que la ley es que nosotros, cuando nosotros decimos la palabra justicia, se dice muy fácil: justicia, amor, misericordia, ¿qué más? Fe, paciencia, templanza, pero esas palabras no son para que nada más las digas, son para que las encarnes, ¿sí? Tu misión es encarnarlas. Cada uno de nosotros nos corresponde una labor de ver cómo las puedo yo encarnar. ¿Y cómo las voy a encarnar? Pues en el diario vivir. No tengo que esperar un evento especial para encarnarlas, ¿sí? Se puede vivir se encarnan en cualquier momento, con tu pareja, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con los vecinos, con los hijos, los nietos, los abuelos. A cada momento se encarnan estas palabras. Por eso dice el 25, mas el que hubiere mirado atentamente, vean cómo habla de atentamente. ¿Qué es atentamente? Pues que le puso atención, ¿no? Que le puso atención, que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, suponiendo que leíste bien lo que redactó, ¿sí? Alguien redactó una ley bonita. Ah, bueno, pues ya le pusiste atención, ya la leíste. ¿Qué es la libertad? Y perseverando en ella. ¿Cómo perseveras? Pues que haces una labor de interpretación constantemente, tratando de meditar en ella. Dice, no siendo oidor olvidadizo, ¿no? Ah, lo oí, pero luego ya se me olvidó. ¿Qué me habían dicho? Sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho, ¿sí? En sus hechos seremos bienaventurados. Entonces, esa es la culminación, por así decirlo, del hecho de haber alguien que redacte una buena ley, leerla, interpretarla y hacerla. Entonces, esa es, digamos, el caminito, y está sencillo, no está complicado, ¿verdad? Vámonos siguiendo hacia atrás. Aquí dice Deuteronomio 30, del 10 al 14, y ahí le vamos a pedir, a ver si le pedimos a nuestra hermana Rocío, si nos puede leer Deuteronomio 30. ¿Nos podrás leer, Rocío? Deuteronomio 30, del 10 al 14. Claro, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos presentará para que lo cumplamos? Ni es de la otra parte del mal para que digas, ¿quién pasará por nosotros la mal para que nos lo traiga y nos lo presente a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Se acuerdan que el domingo comentábamos que cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo haciendo su labor de evangelización, pues yo les preguntaba a los hermanos que pues realmente a cuánta gente habrá él realmente llegado, ¿no? Considerando que pues estuvo en una época donde no existía el teléfono, no existía la televisión, no existía el telégrafo, mucho menos el internet, ¿no? Y pues realmente lo que él hace pues quedó de manera muy local, ¿no? Solamente pues en las ciudades circunvecinas a Jerusalén. Claro, estoy hablando antes de que los apóstoles comenzaran también su labor, ¿no? Sino físicamente Jesús. Entonces, pues alguien podría decir, oye, pues qué ineficiente fue, ¿no? No fue nada eficiente, ¿no? Pero, pues aquí lo que yo puedo ver es que realmente Dios a todas las naciones, a todos los pueblos, nos tiene reservados el juicio porque, como bien dijo desde Adán, fíjense, desde Adán, nunca se les olvide, he aquí el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Eso lo dijo el Señor desde el Génesis. ¿Sí? Porque por eso el hombre, ¿qué hizo? ¿Qué comimos? ¿Qué comimos? Díganme, ¿qué comimos en el Edén? ¿A qué le metimos mano? El fruto prohibido. Correcto.
Pero dígame, ¿cuál es el nombre completo, Magister? ¿El nombre completo de la fruta? Pues no se sabe cómo No, se sí, acuérdate, el fruto de... el fruto del pecado. ¿o qué? No, 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 ¿No? no, El fruto de qué? Del, de pues la fue ciencia. de la ciencia del bien y del mal. Exactamente. Ah, ok. Acuérdense, fue lo que quisimos. Nosotros elegimos, nos habían dicho, no lo toques. Ah, no, ahí va y lo tocas. Y te lo Ah, ok. comes, ¿no? Sí. Pero ahí está, su nombre lo dice. El fruto de la ciencia del bien y del mal. Por eso dice el Señor, he aquí el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y entonces, ¿cuál es la parte del bien? Me parece que aquí lo está diciendo el Deuteronomio. Dice, porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni está lejos. Es decir, no es que alguien diga, es que yo no conocía a Jesús. Acá dice, creo que está más atrás, ¿no? También ese texto que pusimos. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, hoy nos habla a través del Hijo. Cada generación tendrá su juicio que le corresponde, pero en mi opinión, mis hermanos, esta hipótesis, a mí me parece que en Deuteronomio nos explica que nadie se puede justificar en decir, yo no supe ser buena persona. Adelante, Rocío. Creo que ahí tengo una duda desde hace mucho tiempo y te voy a hacer la pregunta, si no me puedes contestar después lo dejo para un estudio. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los asiáticos, hindúes, todas esas personas que nacieron en el otro continente? No tuvieron la oportunidad, la tuvieron, en algún punto ya se les presentó de alguna forma. Esa duda la tengo desde hace tiempo y la he querido buscar aquí, pero no creo que tiene que hacer estudio de otras cosas para saber eso, ¿verdad? Bueno, yo, en mi opinión, Rocío, mi tesis o mi hipótesis es que aquí en Deuteronomio me daría esa respuesta, ¿sí? Cuando dice Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, por supuesto que él sabe exactamente que Jesucristo, al estar haciendo su evangelización, pues solamente lo iban a escuchar las personas que estaban cerca de ahí, de él. Pero vean cómo Jesucristo en una parte dice y les advierte, dice, cómo otras generaciones hubiesen querido ver lo que ustedes vieron y no lo vieron, y el castigo para ustedes va a ser más severo, porque si te das cuenta, Rocío, en la medida que una persona adquiere más oportunidades de ver o de conocer, si esa persona no las aprovecha, pues entonces más se le va a exigir. Es como el de los talentos. A alguien le dieron uno, pues con que dé dos ya lo hizo, pero el que le dieron 10, pues tiene que dar 20, ¿sí? Y así a cada uno de ellos. Pero lo que no pueden justificar es decir que lo escondieron, ¿sí? ¿Qué tan ignorante puedo yo ser para realmente, pues, preferir adorar el cielo o las estrellas o una vaca? Pero si a pesar de esa, digamos, creo que como bien dice nuestro hermano Jaime, a ver, recuérdame, Jaime, ¿cómo le llamas tú la ignorancia supina? Creo que es una frase que él nos ha dicho, ¿verdad? A ver si nos puede poner Jaime en texto qué es la ignorancia supina. Creo que así la maneja en uno de sus estudios. Bueno, lo que nos pone es la ignorancia supina. Yo insisto, a ver, el concepto de amor, ignorancia supina es la que voluntariamente, a ver, déjenme leer aquí, son su hermano Jaime. Dice, la ignorancia supina es la que voluntariamente se posee. Porque yo digo, mis hermanos, nunca ustedes cuando conocieran o no conocieran a Dios, cuando ven un conflicto, cuando ven dos personas peleando, ¿no sienten ustedes ese deseo o anhelo de que quién tiene la razón o quién está actuando de manera injusta? Yo sí.
Siempre que veo una discusión de dos personas, nace en mí esa sensación de que creo que quién está equivocado. Y puede que esté equivocado yo también, pero eso no se puede evitar, creo yo. O díganme ustedes si nunca lo han sentido. Siempre que se ve discusión de dos personas, uno tiende a suponer quién tiene la razón y quién no. Porque hay un anhelo de que, digamos, que las cosas como que se mejoren. O no sé si también pase al revés, que digas, no, pues a mí me es placentero ver que la gente se pelee. Disfruto ver cómo la gente se pelea, cómo la gente se lastima, cómo la gente se agrede, me divierte. Que eso también hablaría mucho de pues, qué anhela, qué cargas en tu corazón. Lo que intento yo aquí decir, para darle respuesta a la pregunta de Rocío, mi hermana Rocío, es que me parece que aquí en Deuteronomio, obviamente es mi interpretación, ¿verdad? Dios nos está diciendo que su ley la traemos todos desde que nacemos. No porque no te sepas los mandamientos de Moisés, porque en sí, ¿qué está haciendo Dios con los mandamientos de Moisés? Simplemente está redactando lo, digamos, en mi opinión, escribe lo que ya está dentro de nosotros. No es que tú necesites leer los mandamientos para conocerlos, ya están adentro de nosotros. Obviamente, ¿cuál es el beneficio? Diría, creo que una parte de la Biblia dice, bueno, ¿y de qué, entonces de en qué beneficia tener los mandamientos? Bueno, pues ¿cómo no va a ser beneficioso para el que tiene acceso a ellos? Oye, si tú ya sabes leer, si tú ya sabes escribir, si tú ya tienes los recursos para llegar, el libro ya está traducido a tu idioma. Nosotros, por ejemplo, hoy día, el libro ya está en español. ¿O tuvimos que aprender hebreo? Pregunto yo, ¿tuvimos que aprender hebreo o griego para leer la Biblia? No, ya está en todos los idiomas. Entonces, creo yo que a nuestra generación, si alguien no quiso o no se interesó en conocer y tampoco se interesó en meditar en su vida, pues es lo que le van, creo yo, a cuestionar, ¿sí? Porque acuérdense, como dice aquí el texto que leímos antes, es el que hace las cosas. Y de hecho, en una parte también Jesucristo dice que, a ver, déjenme si lo encuentro rápido. Oye, hermano, yo creo que la pregunta que hizo Chio también, aquellos continentes se han de preguntar lo mismo de acá. Uh-huh. Y también digan que si nosotros conocemos la palabra de Dios o estudiamos la palabra de Dios, se supone que todo, pues ya ahorita en este siglo todo el mundo debe de saber, ¿no? Debería, Joyce, aunque efectivamente, como bien hemos visto en los estudios de nuestros hermanos, que inclusive hasta a nosotros nos ha pasado, ¿no? Como por ejemplo cuando preguntaba una vez nuestro hermano Jaime, ¿no? Que dijo, ¿cuántas veces se cayó Jesús cuando iba al Calvario? He estado el mundo 3. Y resulta que, ¿no que eres tú conocedor de la palabra de Dios? Pues no, porque no le pusiste atención, que no está ahí, ¿no? Nunca dice ahí que se cayera 3 veces. Lo viste en una película y se te quedó porque lo viste en la película, pero no está ahí. Como por ejemplo, siempre que ponen los 4 jinetes del Apocalipsis, ponen 4 jinetes de color negro y así horribles. Y yo digo, bueno, ¿que no leen bien que el primer jinete representa a nuestro Señor Jesucristo? Porque es un jinete blanco y el que va montado en él va vestido de púrpura y tiene 10 diademas y de su boca sale una espada de 2 filos y que en su muslo tiene la frase, creo que Rey de Reyes y Señor de Señores, y no lo retratan así. Y en ninguna parte dice que de los 4 jinetes uno sea una calavera. Dice que uno es muerte, pero no dice que sea una calavera. Ah, pues lo pintan como si fuera una calavera. Digo yo, ¿que no pueden tener tantita decencia de leer bien? Claro, si quieres hacer una reproducción fiel a lo que dice el texto. Ahora que si vas a inventarte la película como así se te antoje, ¿verdad? Pues lo puedes hacer. O como lo comentábamos en un estudio antes,
Algo tan sencillo que entender que Lucifer es Jesucristo realmente y no Satanás, porque ni Satanás, ni Lucifer, ni diablo son nombres personales. Ese ángel tiene un nombre, por supuesto, pero no nos lo sabemos. Lo único que usamos son apodos, y el apodo de Lucifer es un apodo mal empleado. Porque como pudimos ver en ese estudio, ¿se acuerdan? En el Apocalipsis dice Jesucristo, yo soy el lucero de la mañana, Él es el lucero. Y entonces en Ezequiel, cuando se usa ese término, que siglos después un hombre en latín convirtió la frase lucero de la mañana a la palabra Lucifer, que significa lo mismo, es más bien un regaño. Ahí le están diciendo en profecía a ese rey, que sabemos que posiblemente represente al ángel rebelde, que él que pretendía ser un lucero de la mañana será arrojado a tierra. O sea, le están regañando, ¿sí? Tú que pretendías ser el mejor, yo te aviento a la tierra, ¿no? Entonces, y hoy vemos que hoy, desde hace muchos años, si no es que siglos, utilizan esa palabra como si fuera un nombre personal. Y es un error, ¿no? Y eso, y así, quién sabe cuántos más. Entonces, como bien diría yo, y se supone que nos jactamos a veces de ser buenos cristianos, conocedores de la palabra, y con los hechos nos damos cuenta que no. Porque, bueno, aquí regresando, y no sé si, a lo mejor ya no sé si me perdí en la respuesta que para nuestra hermana Rocío, pero bueno, en mi idea, mi hermana Rocío, mi hipótesis es que el Señor juzgará a cada generación con lo que tuvo acceso, punto. Yo no me puedo justificar, es que creo que aquí el error está que hoy día, en el 2026, alguien quiera justificarse tomando como ejemplo, como dices tú, la gente que vivió, por ejemplo, en las Américas o en Asia en la época de Jesucristo. ¿Y tú qué te tienes que estar justificando de lo que hicieron en Asia en la época de Jesús? Si tú estás aquí ahorita, tú aquí ahorita tienes la Biblia y la tienes a la mano. En eso es lo que tienes tú que dar cuenta. Y deja a Dios que Él hará, Él juzgará. Nosotros sabemos que Él juzgará con justicia a cada ser viviente, porque todos son sus hijos, ¿o no? Todos son sus hijos, todos son su creación. Gengis Khan, Hitler, la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Lady Di, Michael Jackson, a quien quiera ustedes nombrar. Y nosotros solamente sabemos leyendas de esas personas, mitos de esas personas, pero el único que los conoció en su corazón, en su alma, y que sabe si merecen o no la vida eterna, es el Padre Todopoderoso. Entonces creo yo que está pérdida de tiempo que me ande yo preguntando y preocupándonos que si en Sodoma y Gomorra, que si no sé qué, porque yo estoy ahorita aquí, ¿no? Y como dice aquí en Deuteronomio, el mandamiento Dios lo puso a todos los hombres. Yo ahí lo que puedo interpretar así. No está lejos de nosotros. Aquí se lo estaba diciendo directamente a Israel, para que ellos también no dijeran, ay Señor, pues es que no le entendimos bien a la ley que nos dejó Moisés. No, 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 si no es complicada, ¿sí? No está en el cielo para que digas, ¿quién nos lo traerá? Aunque creo que ahí, mis hermanos, está hablando como una profecía, porque ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la representará? Pues yo creo que eso ya lo hizo Jesús. Él vino, encarnó a través de María y nos representó cómo es la ley de Dios, él viviéndola todos los días, en su forma de actuar, en su forma de ser. O no sé ustedes ahí qué opinen. Dice, ni está en la otra parte del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros del mar para que nos la traiga y nos represente a fin de que la cumplamos? Y el 14, creo que yo diría que ese sería mi hipótesis, Rocío. Está muy cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, porque todas las civilizaciones, Rocío, todos los grupos humanos, creo que todas las personas siempre hemos entendido que es la justicia, la equidad, el derecho, el amor, el respeto, y sabemos cuando lo cumplimos y cuando no. Y sabemos cuando amamos y sabemos cuando odiamos. Y sabemos cuando tenemos envidia y sabemos cuando tenemos misericordia y sabemos, lo sabemos. Entonces, ¿qué dice en el Apocalipsis? Los libros serán abiertos y los hechos de cada persona serán
serán dados a conocer. ¿A ti qué vas a decir? ¿Que no lo hiciste? ¿No? Y en parte esa sería mi respuesta, aunque, como bien dice mi hermano Rocío, podría hacer luego un estudio para profundizar, pero creo que por ahí va esa mi respuesta, ¿no? Que todos los pueblos siempre han tenido en su mente y en su corazón los principios que después pues, son enseñados por Dios a Israel, ¿verdad? Y también Jesucristo, pero están ahí. Luego, ¿qué dice Amós 5 del 21 al 24? A ver, le pedimos a nuestra hermana Maribel, si nos puede leer, ¿sí se puede? ¿Tienes la Biblia? O si te cuesta trabajo, me dices si le pido. No, te lo voy a leer de lo que pusiste. A ver, Abominé nuestras solemnidades y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofrecieres holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quizá de mí la multitud de sus cantares, que no escucharé las salmodías de sus instrumentos. Antes corra al juicio como las aguas y la justicia como impetuosos arroyos. gracias. Aquí vean, por ejemplo, mis hermanos, que aquí nuestro Señor Dios está regañando al pueblo de Israel. Precisamente le está diciendo, señores, no importa que ustedes hagan los ritos, no importa que ustedes hagan las festividades que Dios mismo les había ordenado, ¿verdad? Si al final de cuentas lo primordial que es tratarse con respeto y con justicia entre ustedes mismos no lo están llevando a cabo. Quiere decir que había personas que estaban abusando de otras, ¿sí? Entonces podría ser entre vecinos, entre los jueces, pero entonces había tratos desiguales entre las personas, tratos irrespetuosos. Y entonces es ahí donde está diciéndole el Señor que pues no sirve, no se trata. Nunca ha sido, mis hermanos, nunca ha sido la misión de, ¿cómo diría yo? Nunca ha sido la misión como tal. El cristianismo no es enaltecer a la Biblia como tal, ni siquiera se trata tampoco de enaltecer ni a Jesús, ni a Dios como tal, sino de ejecutar las enseñanzas que es el trato entre nosotros. Y por eso aquí le está diciendo Dios, no, antes debía de haber un juicio, o sea, entre ustedes y que haya justicia entre ustedes. Y mientras eso no lo hay, entonces de nada me sirve todo, que aunque él mismo se los enseñó, no lo están entendiendo. Y esa es, en mi opinión, mis hermanos, también, creo que no sé si alguna vez lo dije, lo que distingue, en este caso, la sabiduría de Dios a las religiones. Cuando Dios les dice que Él no quiere que tengan dioses ajenos es porque realmente en una religión solamente haces un montón de rituales, pero esos rituales no te llevan a vivir con justicia. Solamente estás tú preocupado en llevar a cabo el ritual, pero nunca piensas más allá del ritual mismo, ¿sí? Y entonces es como si aquí dijésemos, pues sí, cantamos y hacemos una oración, pero si solamente nos concentráramos en eso y no ponemos atención en el trato que nos damos a nosotros mismos, no nada más aquí en la congregación, sino con todas las personas, pues entonces creo que no está sirviendo, no es la intención de lo que significa realmente la sabiduría de Dios, ¿sí? No está sirviendo de nada. Vamos rápido porque tenemos que acabar para entregar la guardia. Aquí lo voy a leer ya rápidamente, voy a leer yo, mis hermanos, para adelantar. En Isaías 29, del 8 al 15, aquí, por ejemplo, Dios les está advirtiendo que ya no va a hablar con ellos de manera directa, ¿sí? Porque, por ejemplo, dice aquí el 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Que ese es
el riesgo que cometemos, ¿no? Eventualmente, ¿qué es lo que el Señor nos ha enseñado? Pues como ya dije, y reiteradamente, ¿no? El trato amable, justo, misericordioso, paciente, tolerante entre nosotros, que indudablemente a veces es complicado porque tenemos nuestros propios caracteres, nuestros temperamentos, a veces estamos alterados, ¿verdad? Y sí, reconocemos que no es sencillo a veces el trato entre nosotros. También pensamos diferente porque hemos vivido vidas diferentes, hemos vivido experiencias diferentes. Pero eso es parte del proceso que Dios quiere que vivamos. Entonces dice que el Señor se saben mis leyes, pero su corazón está lejos de mí. No hay un interés genuino en que ellos se traten bien, ¿sí? Y en cambio, se concentran en hacer mandamientos que yo no pedí, ¿sí? Yo no les dije que hicieran eso. Por ejemplo, para nosotros es muy interesante que reconozcamos que, por ejemplo, cuando hacemos, voy a poner el ejemplo, los días Asimo. Si alguien me pregunta, sabemos si decimos, no es un mandamiento de Dios como tal. No es que haya aparecido el Señor y les haya dicho a los hermanos, van a hacer esto. No, nosotros decidimos hacerlo, pero nosotros somos el que le damos el significado, pero debemos siempre tener cuidado de que no es el acto más importante que el trato que llevamos. Por así decirlo, si alguien en esos días participa y hace algo que le angustia, pues la sugerencia es mejor no lo hagas, porque si lo vas a hacer y te vas a angustiar, mejor no lo hagas, porque lo echas a perder. Cuando tú haces algo, hazlo con entusiasmo. Por eso a mí me gusta mucho, y les reitero que siempre lo tengan presente, la palabra que le dijo el rey David a Salomón. Y tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Ahí está el secreto, mi padre. Bueno, yo me gusta mucho esa. ¿Vas a hacer algo? Hazlo con entusiasmo. Si no, entonces mejor no lo hagas. ¿Sí? Si no lo vas a hacer con entusiasmo y con ánimo voluntario, no lo hagas. Mejor medítalo, reconsidéralo y échale ganas después. Porque si no, entonces, ¿para qué lo estás haciendo si te vas a enojar? Dice, con labios me honra, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande, espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y desvaneceré la prudencia de los prudentes, ¿no? Así decíamos ese domingo. Y pues me voy a quedar aquí en Primera de Corintios. Este es el texto, mis hermanos, que es el que les decía, que aquí me parece que el apóstol explica por qué el Señor nos decidió enseñarnos a nosotros, fíjense, a nosotros, de la era de Jesucristo para acá, porque ahora decidió el Señor enseñarnos a través de el estudio. Es decir, tenemos que estudiar, tenemos que leer los textos. Y nosotros mismos tenemos que hacer la labor, como ya puse al principio, ¿no? De leer, interpretar, ¿sí? Y actuar. Esa es la labor. Ya no va a venir Gabriel a enseñarnos, ya no va a venir nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo el que nos tutela a todos. Ese es de la generación de la iglesia para acá, ¿sí? Y me parece que en este texto, mis hermanos, lo explica el apóstol, porque es así. Y como decíamos el domingo, me parece que es porque de esa manera el Señor esconde su sabiduría del corazón orgulloso. Una persona, o si nosotros padecemos de un corazón muy orgulloso o vanidoso, no nos deja llegar a una verdad tan sencilla, ¿sí? Y pues aquí poníamos que la sabiduría se compone de esos elementos para que lo consideren. Y por supuesto, en Job 28, Proverbios 1:7 y 9:10, pues viene la frase que también es muy interesante, que dice, el principio de la sabiduría, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no? Bueno, mis hermanos, pues con esto voy a concluir porque me toca entregar la guardia y pues les agradezco mucho su presencia, su acompañamiento. Rápidamente, no sé si tengan alguna otra pregunta. Me manda Rocío, no sé si medio contesté. Es un tema para investigar más. Bueno,
Pero yo en resumen les digo que todas las generaciones serán juzgadas en justa medida de acuerdo a lo que les tocó vivir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta, hermano. Dime, Maristel. En Mateo, me he quedado de las tumbas conmemorativas cuando el Señor Jesucristo exhaló su último aliento. Ujú. Dice que de las tumbas conmemorativas se abrieron y muchos cuerpos de los santos fueron levantados de entre las tumbas conmemorativas Ujú. y de que entraron a la ciudad santa. O sea, que resucitaron. Sí, yo lo que le entiendo, en así la primera lectura, mi hermana, es que hubo gente que resucitó y que fue a la ciudad, y entonces pues ahora sí que continuó con un tiempo de vida hasta que eventualmente volvió a dormir, ¿no? Así es como yo lo leo. Sería esa la primera resurrección. No, eso fue un acto específicamente por el hecho de que Jesucristo entregó su espíritu. Eso es muy particular, esa no es la primera resurrección, esa pues no sé si, obviamente aquí estoy interpretando, ¿verdad? Que sea interesante qué más textos o qué más nos habla, pero así de entrada podría decir que es un hecho sin precedentes porque pues tal vez fue una forma en que Dios le dijo a esa generación, mira lo que hiciste porque este era mi hijo, creo yo, que así les dijo, este era el hijo de Dios. ¿Sí? Tan es así que les permitió el Señor ver esos, porque eso obviamente nosotros lo creemos por fe, tú y yo, pero imagínate la gente que lo vio. O sea, nosotros lo decimos fácil acá, pero tú te imaginas, María Esther, la gente que lo vio. Sí, sí, que lo vivió, que Entonces, esa fue una señal para ellos. Ya de ellos, ahora sí, como decía con Rocío, ya depende de ellos si aprovecharon esa señal o no. ¿Sí? entonces no fueron levantados junto con él a los cielos, esos No, santos. no, ellos resucitan para tener su vida ahí. Porque como bien dices tú, que dice ahí que fueron a la ciudad. A la ciudad santa, dice. Correcto. Quiere decir que fueron a su familia. Regresaron a sus casas y continuaron su vida, ¿no? Porque no dice que se fuera, que después de un día se petatearan otra vez, ¿no? Entonces sería como Lázaro, entonces. Exactamente, así es, Marita. Así lo interpreto yo, ¿no? Podrías investigar a ver qué más hay por ahí, pero así veo que creo que es eso, es una señal del poder de Dios que dijo, ahí les va para que vean lo que acaban de hacer, ¿no? No fue cualquier cosa. Y fue una señal para el que la aprovechó, el que la vio, ¿no? Sí, que la vivió. Así es, pero no, la primera resurrección apenas será, porque esa es masiva. Oh. Así es. Que Dios te bendiga, mi Sí, hermano. Marita, Gracias. Dios te bendiga, gracias. Qué Bien, mis bueno. hermanos, pues las agradezco mucho. Y bueno, voy a entregar ahora la guardia a nuestro hermano Ricardo.